Mi Biblia está abierta por aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis y nuestro tema para hoy es el poder que surge de la tierra y la ley dominical. Y a través de la Biblia vamos a ver de qué trata el mensaje de hoy. Apocalipsis 13 del versículo 11 al 18 será nuestro estudio para hoy. Y antes de hacerlo, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Ore conmigo. Amoroso Dios y buen Padre, gracias por este momento que podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, ilumine nuestra mente, abra nuestra mente y nuestro corazón para la comprensión y la aceptación de tu voluntad para nuestra vida. Bendice, Señor, a toda persona, a todo amigo, amiga que se conecta aquí en este canal para juntos estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. En el tema anterior, estuvimos estudiando el poder que se levantó del mar. Y este poder que se levantó del mar lo identificamos a través de la Biblia, en concordancia con la historia, que se trata de Roma. Roma en sus dos fases, la fase pagana y la fase papal. Hoy vamos a estudiar el poder que se levanta de la tierra, que es el segundo poder de Apocalipsis 13, y cómo este poder se va a unir, ¿verdad?, con el poder que se levantó del mar y se van a unir en guerra contra Dios y contra su pueblo. Entonces, estos dos poderes, el que se levantó del mar, el que se levanta de la tierra, son poderes antagónicos a Dios, pelean contra Dios. Y este segundo poder que se levanta de la tierra, vamos a ver a través de la Biblia a quién representa en la profecía, porque Apocalipsis normalmente es un libro de profecías. Vimos o identificamos con la ayuda de la Biblia y la ayuda de la historia que el primer poder que se levanta del mar fue Roma pagana y Roma papal. Y el sistema papal ascendió en el año 538 después de Cristo, 538, y se le conoce en la historia como la supremacía papal. Y este poder por 1260 años, ¿verdad?, tuvo ese dominio sobre este planeta Tierra hasta que recibió su herida en 1798, cuando el Papa Pío VI fue preso. Avanzando en la historia, en 1929 comenzó la sanación de la herida de este poder, cuando Benito Mussolini, líder de Italia, le devuelve a el sistema papal las 44 hectáreas de tierra que hoy constituyen el Vaticano. Y en la medida que los años han venido pasando, hemos visto cómo el sistema papal ha venido ascendiendo hasta que en el año 2023, unos 2000 años atrás, el Papa Francisco tuvo un discurso en el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera vez que un papa tiene un discurso ahí en el Capitolio. Y vemos hoy en día, ¿verdad?, una unión cada vez ascendente de estos dos poderes, el poder que se levanta del mar, el sistema papal en nuestros días, y el poder que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es importante entender que la unión de estos dos poderes está en la profecía bíblica. Vamos entonces a estudiar un poco la unión de estos dos poderes. Lea conmigo Apocalipsis 13, el versículo 11. Ahí comenzamos. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
El primer poder surge del mar y este poder que surgió del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora leemos en Apocalipsis 13:11 que este segundo poder surge de la tierra y tiene apenas 2 cuernos que parecen cordero, pero habla como dragón. Algunos estudiosos de la Biblia concuerdan que este poder que se levanta de la tierra, de aquí de Apocalipsis 13, versículo 11, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. El primer poder que se levantó del mar, y de acuerdo a Apocalipsis 17:15, dice que las aguas en profecía son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y el segundo poder que se levanta de la tierra significa que se levanta de un lugar poco poblado, un lugar poco habitado. Entonces, con la prisión del Papa Pío VI en 1798, termina el poder que se levantó del mar, circunstancialmente, porque vamos a verlo hoy, como lo expresa la profecía, que este poder está cogiendo gran fuerza, gran liderazgo a nivel mundial. Entonces, cuando el poder que se levantó del mar, él recibe su herida mortal allí en 1798, había en esos momentos otro poder que estaba ascendiendo. ¿Y quién es ese poder que estaba ascendiendo en Apocalipsis 13:11? Bueno, la mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan que ese poder representa a los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Veamos algunos detalles que la profecía nos presenta. La historia, exactamente la historia. La colonización de los Estados Unidos comenzó en 1620, con la llegada de los padres peregrinos. Estos padres peregrinos fueron liderados por John Robinson y llegaron a las playas norteamericanas que hoy llamamos el estado de Massachusetts en 1620. Desde el mismo inicio, Estados Unidos comenzó a tener bien claro, a dejar así en su constitución lo que era la libertad civil y la libertad religiosa, que debía haber una separación de la iglesia y el Estado. Y el sueño de los padres peregrinos era ese: queremos un Estado sin rey y una iglesia sin papa. ¿Por qué este era el lema de los padres peregrinos? Porque ellos eran cristianos que habían salido de Europa por las persecuciones papales que allí se estaban dando y llegaron a este nuevo continente. Por eso este poder que surge de la tierra, de un lugar poco habitado, y comienza a ser colonizado. Por eso ellos tienen eso bien claro. Queremos un Estado sin rey y una iglesia sin papa, porque ellos venían de las persecuciones que el sistema papal había hecho contra ellos allí en Europa. Por eso es que aparece allí, ¿verdad?, un poder que surge de la tierra que tenía 2 cuernos: separación de la iglesia y el Estado, separación del poder civil y del poder religioso. Apocalipsis 13, versículo 12, nos sigue diciendo: este poder, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ejerce toda la autoridad del sistema papal, refiriéndose a la autoridad que ejerció en la Edad Media, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren al sistema papal cuya herida mortal fue sanada. Es interesante los detalles que la profecía nos brinda. Este poder que se levanta de la tierra va a conseguir o va a llevar a un lugar importante a nivel mundial y va a apoyar al sistema papal que se levantó del mar para que los habitantes de la tierra adoren al sistema papal. Entonces, ¿cómo lo va a conseguir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer?
Está profetizado y así va a suceder. Tú sabes que Dios no falla en sus profecías. Y el Señor, a través de este versículo, nos está informando que Estados Unidos va a llevar a los habitantes de la tierra para que adoren al sistema papal. Tú sabes que Estados Unidos es el país más poderoso de la tierra. Ahora, ¿cómo va a ser Estados Unidos para que los habitantes de la tierra adoren al sistema papal? Y lo va a hacer a través de dos leyes. Una primera ley es la ley dominical. Por eso el tema de hoy se titula El poder que surge de la tierra y la ley dominical. Porque la ley dominical va a presionar a los habitantes de la tierra para que adoren o se sometan al sistema papal, al poder que surge del mar. Leamos Apocalipsis 13, versículos 16-17. Estados Unidos hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les coloque una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces es interesante todos los detalles que esta profecía de los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13 nos presenta. Tú sabes que en la Biblia encontramos dos sellos. Está el sello de Dios y está la marca de la bestia. Y en Apocalipsis 14 se nos enseña que aquellos que tienen el sello de Dios van a reinar con Cristo. Serán salvos, pero los que tengan la marca de la bestia serán condenados. Pasarán por el juicio de las plagas y serán finalmente destruidos. Entonces, al final de la historia de este mundo, cada ser humano tendrá que escoger de qué lado va a quedar o a qué poder se va a someter. Y la palabra de Dios nos aconseja que nos sometamos al poder de Dios. ¿Por qué? Que nos sometamos a Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor. Entonces siempre la palabra de Dios presenta dos opciones. En estos tiempos finales, la humanidad tendrá solo dos opciones. O se somete a Dios o se somete al poder de los hombres. Y hay que escoger, ¿verdad?, a quién nos vamos a someter. Y Apocalipsis 13 presenta que estos dos poderes se colocan en lugar de Dios. El poder que surge del mar y el que identificamos, el sistema papal, y el poder que surge de la tierra, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que escoger a qué poder nos vamos a rendir. Y estos dos poderes de Apocalipsis 13 se colocan en lugar de Dios, como vimos en el tema anterior, estudiando el poder que surge del mar. Ahora, este poder que surge del mar, el sistema papal, se hace llamar también el vicario de Cristo. Tú lo ves por las noticias, ¿no? El vicario de Cristo. Y este nombre o esta expresión vicario de Cristo significa es representante o sustituto del Hijo de Dios en la tierra. Entonces, es un nombre bien serio, ¿no? Porque nadie puede tomar esa prerrogativa divina. Y el sistema que desempeña esta posición está intentando desarrollar las prerrogativas divinas en la tierra. Para que todo esto llegue a su máximo nivel, va a llegar el momento en que una ley dominical será establecida. Y ahí es donde entra esta parte de la ley dominical. Esta ley dominical va a obligar a todas las personas a santificar el domingo como el día santo de la semana. Y hoy se viene enseñando en nuestros días, en la mayoría de las iglesias, las personas se están enseñando que el día santo de la Biblia es el primer día de la semana, el domingo. Pero la Biblia enseña que el día santo de la semana es el sábado, el séptimo día. Entonces usted
y yo vamos a tener que escoger de qué lado nos vamos a quedar. Si nos quedamos del lado de la tradición humana o nos quedamos del lado de Dios, lo que enseña Dios a través de su palabra. Entonces, la profecía de Apocalipsis 13 enseña que la ley dominical será dada, será establecida. El número 666 de este poder lo podemos comprender a través de Daniel capítulo 3. Tú recuerdas que en Daniel capítulo 3, allí en la Gran Babilonia, fue levantada una gran estatua, una gran imagen por Nabucodonosor. Y esa estatua tenía unas medidas. Ella tenía 60 codos de altura por 6 codos de ancho. Y estos números o estas referencias, estos números hacen referencia a los dioses de Babilonia. ¿Y dónde aparece el número 600? Bueno, el número 600 era la suma de todos los dioses de Babilonia. Entonces usted tiene allí, ¿verdad? 600, la suma de todos los dioses de Babilonia. 60, que era el máximo dios de Babilonia, en este caso el dios Marduk. Y el 6, que representaba a los dioses menores de Babilonia. Entonces usted tiene allí el número 666. Es un simbolismo. El número 666 simboliza el poder que se levanta contra Dios, una tentativa humana de usurpar las prerrogativas divinas. Tú sabes que Apocalipsis 13 presenta esos dos poderes, y esos dos poderes quieren ocupar el lugar que le corresponde a Jesús. Por eso es que en Apocalipsis 10 vimos que el Señor Jesucristo tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Representa la autoridad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Él tiene esa autoridad sobre este planeta Tierra. Ahora estos dos poderes de Apocalipsis 13 quieren usurpar esa posición que le corresponde a Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que ellos están buscando? Bueno, tú sabes que Nabucodonosor, cuando levantó esa imagen o esa estatua, allí en Daniel 3, todos los habitantes de la llanura de Babilonia, de Dura, fueron invitados para que adorasen a la imagen, a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Si no lo hacían, entonces morirían. Y Apocalipsis 13 va a suceder exactamente lo mismo, o está profetizado en Apocalipsis 13 que va a suceder exactamente lo mismo. El mundo entero va a ser convocado, va a ser presionado para que adore, va a ser desafiado a adorar al sistema papal. Y aquellos que no se sometan, que no adoren al sistema papal, serán declarados dignos de muerte, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, Apocalipsis 13 va a suceder porque así está profetizado. Los que no se sometan al sistema papal, los que no adoren al sistema papal, van a morir. Entonces, ¿cómo las personas van a adorar al sistema papal? Ellos, el mundo, va a adorar al sistema papal observando, siguiendo y adorando la institución creada por el sistema papal. ¿Y cuál es esa institución creada por el sistema papal? Es el domingo. El mundo va a recibir la información que el domingo es un día santo. Y esta institución, que el domingo es un día santo, ha sido creada por la iglesia del sistema papal, la iglesia romana. Tú te das cuenta hoy cómo el mundo cristiano, en su gran mayoría, el 99% de las iglesias cristianas hoy en el mundo, ¿qué día están abrazando? El domingo. Entonces te das cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, nos está presentando que el sábado es el día del Señor. El sábado es el único día que la Biblia declara que es santo, que Dios declaró que es santo. Y entonces, esto será el punto de la decisión de cada ser humano en estos días finales, en que usted y yo vivimos. ¿A quién vas a adorar? Y así como Nabucodonosor presionó, exigió
para ser adorado por medio de esa estatua de oro que había levantado, hoy Satanás, las fuerzas del mal, llevarán al mundo a adorarlo, pero con excepción, es claro, de un grupo de personas que no aceptarán adorarlo, así como los amigos de Daniel allí en Babilonia. Entonces, los poderes de Apocalipsis 13 son los instrumentos satánicos para imponer esta adoración al enemigo de Dios. Y todo ser humano en estos tiempos tendrá que decidir. Por eso Dios en su misericordia, en su gracia, Él está pregonando el Evangelio. El Evangelio eterno está siendo predicado para que las personas sean informadas. Y a través de esa información verdadera del Evangelio eterno que Dios está enviando a la humanidad, ellos puedan tomar una decisión. Porque todos tendrán que decidir. Y ese tiempo para decidir está muy cerca por darse. Entonces el número 666 representa un sistema en vez de un individuo. Como es usado en un sentido simbólico, no puede ser una marca literal. Es un sistema que se levanta contra Dios y procura obligar a todas las personas a adorar al sistema papal, al poder que se levantó del mar, como estudiamos en el tema anterior. Entonces usted y yo tenemos que decidir, tenemos que escoger de qué lado nos vamos a quedar. Y cuando miramos hoy para los documentos de la Iglesia romana, por ejemplo, la carta apostólica escrita por el Papa Juan Pablo II sobre la santificación del domingo, es interesante que la carta cita el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios y lo hace solo para decir que la Iglesia romana lo cambió del sábado para el domingo. ¿Tiene la Iglesia romana autoridad para cambiar aquello que está escrito en la Biblia? Y la respuesta es un rotundo no. Entonces, que el estudio de este momento te pueda llevar a pensar y a reflexionar. Lo que estoy practicando, lo que practica mi iglesia, mi religión, ¿lo estoy haciendo a Dios o estoy siguiendo mandamientos de hombres? Una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el origen de aquello que me han enseñado? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios o son solamente tradiciones humanas? Todos los días, tú que te conectas aquí, el Espíritu de Dios te invita para que estudies este libro. Estamos en el tiempo de gracia, el tiempo donde Dios está enviando su mensaje a la humanidad de lo que viene. Y Dios todos los días a través de su Santo Espíritu te invita para que estudies este libro y entender que en este libro tenemos la perfecta revelación de Dios. La Biblia nos enseña, nos muestra el camino correcto para no ser engañados por fuerzas antagónicas a Dios, fuerzas que procuran separarnos de Dios y de su palabra. Apocalipsis 13 es un capítulo en donde Dios hace un llamado a la humanidad hoy. Hay dos poderes, poderes que se levantan, poderes que se levantan contra Cristo, contra su pueblo. Y estos poderes hoy en nuestros días están unidos. La revista Time, por allá por la década de 1980 en adelante, la revista Time, una revista secular, publicó la Santa Alianza cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos y Juan Pablo era el máximo líder, representante de la Iglesia romana. Y la revista Time publicó allí en la portada la Santa Alianza. ¿De qué hablaba esta noticia? Hablaba de la unión de esos dos poderes. El poder que se levantó del mar y el poder que se levantó de la tierra.
Entonces estos dos poderes desde 1980 en adelante ya vienen unidos y esta unión cada vez será mayor, cada vez será mayor. Entonces, Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra, va a llevar a los habitantes, va a presionarlos para que adoren al sistema papal. Primero lo va a hacer a través de una ley dominical. Como lo leí ahorita, nadie podrá comprar ni vender sino los que tengan la marca de la bestia. O sea, las personas solo podrán comprar y vender si están santificando el domingo. Si no lo están haciendo, no podrán comprar ni vender. Y eso será a nivel mundial. Entonces, si usted no puede comprar ni vender, ¿cómo vas a poder vivir? ¿Cómo vas a poder vivir? Entonces, definitivamente es una prueba, es una profecía que está en la Biblia, aquí en Apocalipsis 13, y se va a cumplir. ¿Y qué hace Dios? Dios siempre comunica a la humanidad lo que viene, para que la humanidad reciba la información y se quede del lado de Dios. Dios te dice, no santifiques el domingo. Pero ¿qué ves hoy? El mundo cristiano de nuestros días está abrazando el domingo, ¿ves? Está santificando este día. La mayoría de las iglesias cristianas van el domingo a adorar a Dios. Pero a la luz de la Biblia, el domingo no es el día para ir a adorar a Dios, es el sábado. Entonces primero saldrá esa ley, que nadie podrá comprar ni vender a menos que esté santificando el domingo. Pero como así en Daniel 3 se quedó un remanente, los tres amigos de Daniel no se postraron, no adoraron la imagen que Nabucodonosor había levantado. En estos tiempos también Dios se reservará un remanente que permanecerá del lado de Cristo y no santificarán el domingo. Entonces aquellos que sigan oponiéndose a lo que el mundo está abrazando, que será declarando el domingo como un día santo, reconociéndolo y adorando a Dios en ese día, aquellos que no lo hagan, se levantará una segunda ley. ¿Cuál será esa segunda ley? Apocalipsis 13, versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿qué van a hacer Estados Unidos? Va a levantar una segunda ley, un decreto de muerte, para que todos aquellos que no estén santificando el domingo, las personas que están abrazando el domingo, serán autorizadas para dar muerte a aquellos que sigan guardando el sábado y no el domingo. Dios es muy claro, Dios es muy sencillo en decir las cosas, pero mira cómo está este mundo. Y es así. Entonces, la primera ley que leímos, la ley dominical que aparece en los versículos 16 y 17, habla que aquellos que no se someten al sistema papal, que no aceptan el domingo como día santo, primero no podrán comprar ni vender. Pero habrá una segunda ley, como enseña el verso 15, que aquellos que no se sometan al sistema papal, que no aceptan el domingo como día santo, serán declarados dignos de muerte. Entonces así están las cosas. Por eso es importante estudiar las enseñanzas proféticas que Dios nos ha dejado en su palabra también. Entonces, por un lado, usted tendrá el sello de Dios, ¿verdad? Que es el santo sábado. Y quien nos sella es Dios, el Espíritu Santo. Y por otro lado, usted tendrá la marca de la bestia, que en este caso será el domingo, en un futuro cercano. Y todo ser humano va a tener que decidir. O acepta a Dios y recibe el sello de Dios, o acepta lo que la mayoría de los seres humanos estarán abrazando, la santidad del domingo, que será escatológicamente en un momento la marca de la bestia. Entonces la gran pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿de qué lado usted y yo vamos a quedar cuando eso estalle?
¿De qué lado usted y yo vamos a quedar? Tú sabes que todos los días tú te levantas, ¿verdad? Agradeces a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer. Pero tal vez a través de los noticieros, de las redes sociales, del internet se estará publicando que para que el mundo sea mejor, el domingo es declarado día santo. Todo mundo debe parar en ese día. Todo mundo debe ir a adorar a Dios en ese día. Y ahí, ¿cómo tú, de qué lado tú vas a quedar? Cuando Dios a través de toda la Biblia nos dice que el día que hay que ir a adorarlo es en el sábado. ¿Ves? Entonces siempre son dos opciones. ¿De qué lado usted y yo vamos a quedar? ¿De qué decisión van a tomar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos cuando esto estalle? Entonces, quiero leerte un texto que está aquí también en Apocalipsis 13, el verso 8. La profecía dice que todos los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 8, todos los moradores de la tierra van a adorar al sistema papal, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar este poder? Aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes no lo van a adorar? Aquellos que sí tienen escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo usted y yo podemos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? El libro de la vida es un libro que Dios está escribiendo. Y en ese libro son colocados todas aquellas personas que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, todos los días debe estudiar este libro con oración, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine su mente. Y usted se va a dar cuenta que el día que Dios bendijo, santificó y reposó fue el sábado, el séptimo día. Pero como estamos en un gran conflicto espiritual, las fuerzas del mal siempre le han querido llevar la contraria a Dios. Ahora ellos levantan un falso día de reposo, que es el domingo. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y comienzas a vivir los principios que este libro nos enseña, tu nombre es escrito allí en el libro de la vida del Cordero. Y si nuestro nombre permanece allí por obedecer a Dios, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos, seguimos adorando a Dios, seguimos del lado de Cristo, nuestros nombres van a permanecer allí. Cuando eso estalle, usted va a seguir adorando a Dios, estando del lado de Dios. Entonces estamos en el tiempo de gracia. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, porque el que acepta a Cristo, el que cree en Él y se bautiza, su nombre es registrado en el libro de la vida. Si aún no le has entregado la vida a Jesús, es el momento de que le entregues el corazón a Jesús, de que entregues tu vida a Jesús y nos preparemos juntos, porque delante de nosotros está un destino glorioso, la vida eterna, vivir en el eterno reino de Cristo, porque este mundo pronto va a estallar esta gran tempestad. El mundo va a ser convocado, el mundo va a ser llamado, presionado para que adoren en el domingo, pero la palabra nos dice que es en el sábado. Entonces la voluntad del Señor Jesucristo, de Jesús, está expresada en su palabra. Cuando usted estudia la Biblia, vas a descubrir que el sábado fue el día que Él santificó, que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso Dios te dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días debes trabajar, pero el sábado, el séptimo día de la semana, debes descansar. Y cuando lo haces así, estás adorando a tu Creador, a Dios, y a tu Redentor, a Jesús, porque Él te rescató. Él dio la vida por ti en la cruz para que hoy tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y mientras reconoces esto, lo adores yendo en el día sábado al templo a adorarlo. Bueno, Apocalipsis 13, ¿verdad? Es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos.
gran parte de ella, porque ahí están esos dos poderes. Está el sistema papal, el poder que se levantó del mar, cada vez sanando su herida de muerte que recibió en 1798. Hoy en día está recibiendo mucha popularidad y aceptación a nivel mundial. Y vemos el otro poder de Apocalipsis 13 que se levantó de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estos dos poderes unidos, ¿verdad? Van a establecer el domingo como día santo. Van a invitar a la humanidad para que adore a Dios en ese día. Pero es tradición humana, porque a través de más de 100 textos de la Biblia se enseña, Dios nos enseña que el día santo que Él bendijo y santificó fue el sábado. Nos habla de la santidad de este día. Entonces, aunque no vamos a encontrar ningún solo texto en la Biblia que hable de la santidad del domingo, vamos a encontrar más de 100 textos en la Biblia que nos hablan del sábado y su santidad. Entonces Dios nos invita, nos llama, Él pregona su santo evangelio para que las personas tomen una decisión. Entonces, cuando esto estalle, hoy, ¿de qué lado vamos a quedar? Y la pregunta también que tenemos que hacernos, que nos puede llamar poderosamente la atención es, ¿cómo pueden hoy tantos miles y miles de millones de cristianos estar creyendo una cosa que es enseñada en la mayoría de las iglesias cristianas sin ninguna base bíblica? ¿Cómo es que estamos abriendo mano de la ley de Dios para dejar de seguir a Dios y seguir las tradiciones humanas? ¿Quién está detrás de todo este gran engaño que el mundo cristiano vive hoy? Y hay una única respuesta, es las fuerzas del mal que están detrás de todo este gran engaño. Entonces debemos estudiar este libro, porque la palabra de Dios es una luz que alumbra nuestra vida. Y a través de su palabra vamos a ver que a través del Espíritu Santo el Señor nos va a guiar por el camino correcto. Entonces Apocalipsis 13 termina con esta unión de estos dos poderes. Y estos dos poderes ya están unidos, hoy están unidos. Ellos van a intentar presionar al mundo para que reverencien al sistema papal. Y esta reverencia se va a dar aceptando un día que fue colocado como siendo un día santo. Para usted y para mí, que estamos aprendiendo estas verdades a través de la Biblia, con la iluminación del Espíritu Santo, nos deja bien claro el Señor cuál es su voluntad. Y el Señor quiere, al darte esta información bíblica, para que no te sometas a esos poderes de Apocalipsis 13. El Señor quiere que nos quedemos del lado de la verdad y permitir que su palabra, a través del Espíritu Santo, nos ayude en esta caminata en la que usted y yo vamos, porque nos ha tocado vivir en el final de la historia humana. Y pronto estas cosas se van a dar. Entonces, la piedra de este gran conflicto, de esta gran controversia espiritual en la que usted y yo estamos, es que va a concluir con el asunto de la adoración. La adoración. Ese es el asunto. ¿A quién finalmente usted y yo vamos a adorar? Sabes, el diablo siempre ha querido ser adorado. Cuando era un ángel allí en el cielo, un ángel de luz, él deseó tener un trono encima del trono de Dios y deseó ser adorado de los ángeles, así como Dios lo era. Y por eso fue expulsado de allí del cielo. Y una vez expulsado, él intentó entrar en otros mundos, porque Dios no solamente ha creado este mundo, este planeta Tierra, Dios tiene otros mundos más donde el pecado no entró, donde los seres humanos, esas personas son felices, tienen una belleza superior. Infelizmente, conocemos la historia donde tuvo cabida fue aquí en este planeta Tierra. Y entonces el enemigo, cuando llegó aquí a este planeta Tierra, engañó a nuestros primeros padres,
y hoy se hace adorar a través de instituciones y poderes humanos. Y por 12 siglos, como estudiamos en el tema anterior, durante la Edad Media, el sistema papal persiguió a aquellos que no aceptaban las enseñanzas del sistema papal. El sistema papal se hace enseñar de que Él es el verdadero Dios en la tierra, y por eso los que no aceptan sus enseñanzas son perseguidos. Ahora, en estos tiempos finales en que usted y yo estamos viviendo, el asunto de la adoración va a regresar. Y el deseo del diablo es ser adorado. Él nunca ha cambiado ese deseo. La sed del diablo es ser adorado. ¿Se acuerdan lo que le pidió a Jesús cuando Jesús viene a esta tierra? En una de las tentaciones allí en el desierto. Le pidió a Cristo que lo adorara. Le dijo, tú vienes a rescatar a la humanidad. Vienes a rescatar este planeta Tierra. No tienes que pasar por la cruz. Solo póstrate aquí, adórame y te devuelvo la humanidad y el planeta Tierra. Entonces el diablo, la sed de él siempre ha sido ser adorado. Y en estos tiempos finales, el punto final de la historia, lo que nos informa la palabra de Dios, es que el sistema papal y los Estados Unidos están unidos hoy en nuestros días. Y ellos van a promover leyes para obligar a las personas a adorar, a reverenciar el sistema papal. Y usted y yo tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. Yo sé, amigo, amiga, que me escuchas, que tu deseo es ir al cielo, adorar a Dios, ¿verdad? Y así como los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o los nombres babilónicos que le dieron Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se quedaron de pie, ellos no se doblegaron ante la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado allí. Dios también hoy tiene un pueblo fiel, que nos va a adorar al sistema papal. No lo va a hacer. Dios tiene un remanente. Y el deseo de Dios es que usted y yo formemos parte de ese remanente. Un remanente que no se va a postrar ante el poder papal. Por el contrario, se va a quedar de pie por la verdad. Dios desea que usted y yo seamos ese grupo, ese remanente, que quedemos de pie por la verdad, cuando la mayoría del mundo va a adorar al sistema papal. Amigo, amiga, que hoy tomes la decisión de ser leal totalmente a Jesús, aún a costa de nuestra propia vida. Tomemos la decisión de ser fiel a Jesús. Y para poder ser fiel a Jesús tenemos que conocerlo, quién es Él. Y este libro nos da suficiente información para conocer a Jesús, para adorarlo, ahora que todavía las cosas están en calma, pero que cuando las cosas se estallen, cuando todo este mundo se vuelva cada vez más turbulento, el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte, hijo, sé fiel hasta la muerte, hija, y te daré la corona de la vida eterna. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser fiel a Él ahora, que podamos aprovechar el tiempo de gracia que Él nos da para conocerlo, para amarlo, para servirle, para adorarlo a Él. Y que el Señor nos ayude a ser fieles a Él, al Señor Jesús, que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y que nada de lo que ocurre en este mundo nos aparte del Señor Jesús, porque queremos solamente adorar a Dios, a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Vamos a orar por eso. Vamos a agradecer a Dios por el estudio de este momento. Ore conmigo. Amoroso Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio de tu palabra a través de Apocalipsis 13. A través de este estudio tú nos informas que la mayoría de los seres humanos van a adorar al poder que se opone a ti. Pero tú nos informas, Señor, que tú te reservas un remanente. Y queremos pedirte que nos ayudes para adorarte solamente a ti, Señor. Adorarte solamente a ti ahora
que vivimos en un tiempo de aparente paz. Adorarte solamente a ti, Señor, ahora. Y cuando la tempestad estalle, el Espíritu Santo nos ayude a seguir siendo fiel a ti, Señor. Adorarte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, porque queremos vivir contigo en la eternidad, en el reino de los cielos. En ese eterno reino de Cristo queremos vivir contigo, adorándote por la eternidad. Ayúdanos a ser fiel a ti ahora. Ayúdanos a conocer tu palabra, a estudiarla, a dejar que el Espíritu de Dios nos conduzca a toda la verdad como es en Jesús. Te pedimos estas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.